Ejercicio número 1. En base a la siguiente sucesión, tenemos que calcular los valores de x1 y d, obtener el término general xn y calcular el término en la posición 23. Para resolverlo, tenemos que aplicar la fórmula de una sucesión aritmética, recordando que una sucesión aritmética se determina a partir de la siguiente fórmula. Xn es igual a x1 más n-1 por d, donde xn es el término general, x1 es el primer término, n es el número de términos y d es la diferencia común entre cada término. Entonces, para contestar el inciso A, haremos lo siguiente. Inciso A. Nos piden calcular los valores de x1 y d. Para hacerlo, nos fijamos en la primera posición. x1 es el primer término, por lo tanto x1 vale 5. Luego, para determinar el valor de d, es decir, la diferencia entre términos, hay que ver de cuánto en cuánto va aumentando la sucesión. Es decir, en este caso, del 5 al 3 aumentó 3 unidades, del 8 al 11 aumentó también 3 unidades, del 11 al 14 también aumentó 3 unidades. Por lo tanto, el valor de d es de 3. Ahora, para calcular el inciso B, tenemos que encontrar el término general xn. Para hacerlo, nos guiaremos de la fórmula de la sucesión. Entonces, tenemos que xn es igual a x1, es decir, el primer término, en este caso 5, más n-1 por d, es decir, la diferencia entre cada término, que en este caso es de 3. Haremos lo siguiente. Multiplicaremos este 3 por cada uno de los términos que aparecen dentro del paréntesis, es decir, 3 por n, 3n, y 3 por menos 1, menos 3. Ya para terminar, haremos lo siguiente. Solamente haremos la suma entre el 5 y el menos 3. El 3n o el término que tenga la n lo dejamos igual. En este caso sería 3n. Y realizamos la operación 5 menos 3, 2. Y con esto terminamos el inciso B. El término general es 3n más 2. Inciso C. Tenemos que calcular el término en la posición 23. Para hacerlo, nos guiaremos del término general que encontramos en el inciso B. Es decir, el término general o la regla que sigue esa sucesión es 3n más 2. Como nos piden calcular el término 23, haremos lo siguiente. El valor de n, en este caso, sería 23. Y hacemos toda esta operación. 3 por 23 nos da 69. Y hacemos la operación 69 más 2, 71. Y con eso obtenemos el último valor que nos faltaba, que era x en la posición 23. Y con eso terminamos. Ejercicio número 2. En base a la siguiente sucesión, tenemos que calcular los valores de x1 y d, obtener el término general xn y calcular el término en la posición 70. Recordemos, para resolver este ejercicio tenemos que aplicar la fórmula de la sucesión aritmética. Para hacerlo, contestemos primero el inciso A. Es decir, nos piden determinar los valores de x1 y d. Recordando, el valor de x1 corresponde siempre al primer término de la sucesión, en este caso 80. El valor de d es la diferencia común entre términos, es decir, de cuánto en cuánto va aumentando. Si nos damos cuenta, vemos que esta sucesión está decreciendo. Para calcular el término de d haremos lo siguiente. Siempre vamos a restar el segundo término menos el primer término. Y esto nos va a dar el valor de d, en este caso, menos 7. Inciso B. Tenemos que calcular el término general xn. Para resolverlo,
usaremos los elementos que obtuvimos en el inciso A, es decir, el valor de x1, que es 80, es decir, el primer término de la sucesión, el valor de d, que es la diferencia común, en este caso va de menos 7, y haremos la siguiente operación. Menos 7 por n, menos 7n, menos 7 por menos 1, menos por menos más, y 7 por 1, 7. Por lo tanto, aplicaremos de nueva cuenta la ley de signos, más por menos, menos y más 7. Y lo último que habrá que hacer es lo siguiente. Dejamos el término que tiene la n, tal cual, menos 7n, y solamente vamos a hacer la operación 80 más 7 más 87. Y con eso terminamos el inciso B. Inciso C. Nos piden calcular el término en la posición 70. Para hacerlo, pues como ya conocemos el término general de esa sucesión, solamente habrá que sustituir el valor de n por la posición que nos piden, en este caso, la posición 70. Entonces tenemos menos 7 por 70 más 87. Haremos la operación menos 7 por 70 menos 490 más 87. Haremos la operación menos 490 más 87, eso nos queda menos 403. Y con eso terminamos el inciso C. Ejercicio número 3. Nos piden encontrar el primer término de la sucesión aritmética si la razón aritmética es 2, el término general vale 195 y el total de términos es 100. Para resolverlo tenemos que aplicar la fórmula de la sucesión aritmética, recordando que xn es el término general, x1 es el primer término, n es el total de términos y d es la diferencia o razón aritmética. Entonces, primero hay que ubicar o encontrar los datos que nos está dando el problema. Empecemos. xn es el término general. En este caso nos dicen que vale 195. x1 es el primer término de la sucesión, es decir, es lo que tenemos que encontrar. Más n menos 1. N es el total de términos, en este caso es 100. Y el valor de d es la diferencia o razón aritmética, que en este caso vale 2. Tenemos que hacer las operaciones marcadas para encontrar el primer término. Entonces, iniciemos. Haremos primero la operación que está dentro del paréntesis. En este caso, 100 menos 1, 99, multiplicado por 2. Entonces, tendremos que hacer la operación 99 por 2, nos queda 198. Como tenemos que encontrar el primer término, es decir, x1, tenemos que despejarlo de esta ecuación. Entonces, este 198 está sumando, lo voy a pasar del otro lado, restando. Entonces voy a obtener lo siguiente. 195 menos 198 es igual a x1, es decir, el primer término. Hacemos la operación 195 menos 198 nos queda menos 3. Por lo tanto, el primer término vale menos 3. Y con eso terminamos el ejercicio. Ejercicio número 4. Nos piden calcular el número de términos en la siguiente sucesión. Para resolverlo, utilizaremos la fórmula de la sucesión aritmética, recordando que xn es el término general, x1 es el primer término, n es el total de términos y d es la diferencia común entre términos. Entonces comencemos. xn es el término general o el último término de la sucesión. En este caso, el último término de la sucesión es el 109. x1 es el primer término, en este caso es el 5. n es el total de términos, es lo que nos están pidiendo calcular. El valor de d
es la diferencia o de cuánto en cuánto van aumentando esos números. Entonces, recuerden, para calcular el valor de D es el segundo término menos el primero. En este caso, 9 menos 5 nos da 4. Por lo tanto, el valor de D es 4. Una vez que tengamos eso, tenemos que hacer la siguiente operación, es decir, despejar el valor de D. Comencemos. Este 5 está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando, es decir, 109 menos 5. 109 menos 5 me da 104. Ahora haré lo siguiente. Este 4 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Tendré ahora que hacer la operación. 104 entre 4 me queda 26. Y por último, este menos 1 está restando, lo voy a pasar sumando. Entonces 26 más 1 me queda que es igual a n, es decir, al total de términos. Entonces 26 más 1 me queda 27. Por lo tanto, hay 27 términos en esta sucesión, es decir, del 5 hasta el 109. Y con eso terminamos.